A esto le llamó Lenin el imperialismo, ¿no? Esa palabra imperialismo que ustedes han escuchado muchas veces es una palabra de Lenin para describir esa realidad colonial. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál fue la esencia de este colonialismo del siglo XIX o decimonónico? Fue la explotación económica del país sometido, ¿no? ¿Qué se buscaba? Los recursos naturales y explotar los recursos humanos o al hombre, ¿no? Como mano de obra barata. ¿Por qué surge el colonialismo? El colonialismo surge justamente porque ya las capacidades de producción en Europa habían llegado al tope y se buscaban nuevos mercados para los productos europeos y además se buscaban nuevas materias primas para fabricar los nuevos productos. Recuerden que al final del siglo XIX en Europa se estaba viviendo la segunda revolución industrial, juntamente con Estados Unidos y Japón. Bien, siguiente por favor. Este es un poco el mapa del mundo colonizado de aquella época, ¿no? En el mapa, bueno, lo único que ven que no estaba colonizado ya, en su gran parte, era América Latina, que había sido independizada en el siglo XIX a inicios. Pero como ustedes pueden ver después, más allá, está el Imperio Ruso, está todo el Asia del Sur, el Sudeste Asiático, y el África estaba siendo repartida por todos los europeos. En el siglo XIX, por 1880, Bismarck, el canciller alemán, había convocado a todos los gobernantes europeos y poniendo un mapa africano por encima de la mesa en la reunión, comenzó a repartirse el África entre todos. Así fue la repartición del África, no una repartición con el mapa. Continuamos. Pero esta realidad de la colonización o del colonialismo llega a su fin cuando culmina la Segunda Guerra Mundial. Ya estamos hablando del siglo XX, ¿no? 1945. ¿Por qué culmina esta etapa colonial? Porque recuerden que durante la Segunda Guerra Mundial los grandes afectados fueron los países europeos. Y los europeos, ya sean los vencedores o los vencidos, quedaron totalmente en la ruina económica. Al no poder ellos sostener estas colonias que le habían tenido del siglo XIX, no les quedó otra que abandonar sus colonias africanas y asiáticas. En algunos casos de manera pacífica, en otros casos de manera violenta, ¿no? ¿Y qué aparece después de la descolonización? Ya estamos hablando de la década del 50, lo que ya ustedes conocen, la época de la Guerra Fría, ¿no? Aparecen las dos superpotencias. ¿Cuáles son las superpotencias? Estados Unidos y la Unión Soviética. Estas dos superpotencias comienzan a imponerse en el mundo, ya al margen de las antiguas potencias europeas como eran Inglaterra, Francia y Alemania. E Italia en una menor medida. ¿Continuamos? Un anterior creo que era. ¿Cuál era entonces las características de la descolonización o el neocolonialismo que le llamaron algunos? Hablamos de los 50 y los 60, ¿no? Era el mantenimiento de los países del tercer mundo como proveedores de materias primas. ¿Qué pasaba en este periodo del mundo post Segunda Guerra Mundial? Aparecían nuevos países en el escenario internacional. Países que antes no existían comienzan a aparecer por decenas. Países en África, en el Asia, que antes eran colonias o antes eran tribus, algunos hasta casi nómades, comienzan a configurarse como Estado-nación, el típico modelo de Europa o del mundo occidental. Había una lucha hegemónica entre estas dos superpotencias por esos nuevos espacios que eran fáciles de conquistar entre la Unión Soviética y Estados Unidos, comienzan a repartirse el mundo, entre comillas, ¿no? ¿Y qué también se buscaba? Obtener el alineamiento de los países en vías de desarrollo, productores de materias primas. Cada una de estas dos superpotencias buscaban que tanto ellos estén para su bando y en contra del otro, ¿no? Las políticas que aplicaba Norteamérica y la Unión Soviética eran justamente dirigidas a obtener la simpatía de estos países a través de su esfera para que sean sus proveedores de materias primas y de esa manera seguir mantener la producción de sus países respectivos y mantener el nivel de desarrollo de sus países. Continuamos. Y todo esto que nos lleva desde el punto de vista teórico, esta realidad de la descolonización post Segunda Guerra Mundial. Los norteamericanos y los europeos comienzan a idear una teoría de desarrollo que después fue llamada la teoría de la modernización en la década del 50. ¿No? ¿A qué hacía referencia esta teoría? A las consecuencias sociales y políticas que generaba el desarrollo económico. Estos intelectuales que eran de todas las ciencias, ¿no? Sobre todo economistas, politólogos, sociólogos, comenzaron a aplicar una teoría que decía que estos nuevos países que están surgiendo en el mundo, cuando están aplicando el nuevo modelo económico que era el capitalista, comenzaba a vivir una experiencia de evolución, de cambio, que transformaba sus sociedades y sus sistemas políticos. A todo eso le llamó la teoría de la modernización. ¿Qué se entendía como modernización? La aplicación del sistema económico-político del mundo occidental y la implantación de la cultura occidental en sus respectivos países. Continuamos. Esta es un poco la descolonización del África, ¿no? El mapa. ¿Ven? No sé muy claro porque hay letras muy pequeñas, pero en sí el África cada vez comenzó a tener más países independientes, ¿no? El famoso Congo belga, ¿no? Sudán, Chad,
etcétera. Mali, Argelia, continuamos. Este es un poco un esquema sobre la teoría de la modernización, que se entendía por modernización, que una vez que ustedes siempre han escuchado, no hay que modernizar al Estado, vamos a la modernización, pero ¿de dónde viene ese término? La definición se identifica con qué? Con efectos prácticos, ¿no? Y con procesos de cambio social. ¿Qué implica modernización? Capitalismo industrial del mercado. Un país que se considere moderno tendría que aplicar un capitalismo industrial. Ojo, un capitalismo industrial, no un capitalismo comercial, sino básicamente industrial, así se entendía. Todo país que quiere ser desarrollado tiene que aplicar capitalismo industrial, industria. Y buena industria, ¿no? Una industria de hacer, no sé, pues, jabones, o hacer una industria de hacer polos, eso no es industria. La industria para el desarrollo era industria que creaban bienes para aplicar otros bienes, es decir, bienes de capital. Aquel país que hacía maquinarias, aviones, barcos, gran industria, eso sí era un país que apuntaba al desarrollo. No industria pequeña como los jabones, los shampoos, eso no es industria, ¿no? Esa industria no lleva al desarrollo, decían ellos. Y otro aspecto era el Estado Nacional. Toda aquella sociedad que quería aspirar a modernizarse tendría que ser un Estado-nación. Típico modelo de la Europa o del mundo anglosajón que viene del siglo XVI, ¿no? Dicen los africanos y asiáticos, dejaron sus ideas de sociedades tribales o sociedades tradicionales y comenzaron a aplicar las instituciones occidentales y crearon su Estado-nación. En efecto práctico, ¿qué significa? La Europa, ¿no? ¿Cuál era el modelo? El modelo europeo que venía ya de la época de 1450, cuando se formaban los primeros Estados-naciones, ¿se acuerdan? Un poco de la historia, ¿no? España con los reyes católicos, la Francia del siglo XVI, siglo XV, esos son los modelos. Y una sociedad de clases democrática y de mercado. ¿Continuamos? ¿Cuál era el contenido de todo este proceso de modernización? ¿No? ¿Qué se entendía por modernización? Era un modelo productivo de ahorro e inversión, esa era la clave. Para que un país sea desarrollado tenía que aplicar capitalismo, y eso implicaba ahorro más inversión. No el ahorro para guardarlo bajo el colchón, sino un ahorro que tenía que ser productivo, que tenía que invertirse, ese es el capitalismo. Esa era la idea, ¿no? La economía principalmente industrial. Aquel país que quería ser desarrollado tenía que olvidarse de la agricultura. Eso no lleva al desarrollo. Lo que lleva al desarrollo ahora, en el siglo XX, decían ellos, era la industria. A eso había que apuntar. Estamos hablando del 50, ojo, ¿no? Sistema de estratificación social permeable, es decir, que haya una sociedad de clases, que no haya una sociedad estamental como era en el Oriente, ¿no? ¿Qué es sociedad estamental? Cuando las personas no pueden pasar de un estamento a otro, que es muy rígido, ¿no? Como en el caso de la India, por ejemplo. Naces en una casta y te mueres en esa casta, no hay movilidad social. Si tú quieres un país moderno, tienes que ser un país con clases sociales, donde haya movilidad social. Así que es pobre, pero por tu habilidad y conocimiento puedes ser rico en un momento. ¿No? Eso es lo que se buscaba con la modernización, no se miraba esa teoría, ¿ya? Ese era un mecanismo de asignación de estatus de tipo adquisitivo, tú lo adquirías en tu vida por tus propias habilidades. Continuamos. Entonces, ¿qué más tiraba o qué más quería esta teoría de la modernización? Estabilidad demográfica, el equilibrio demográfico, ¿no? Tanto mueres, tanto nacen. Que se buscaba reducir el número de población, eso sí, no demasiado como era antiguamente, como eran las sociedades tradicionales, ¿no? Organización del sistema público, se comenzó a ver el tema de los códigos civiles, códigos penales. Modernizar significa aplicar el sistema de derecho que utilizaban los europeos, todos los europeos occidentales, ¿no? Y en el tema de la educación, aumentar los años de escolarización de los niños. Si antes estudiaba 5 años, el promedio que un niño estudiaba en una escuela formal, ahora hay que ser los 10 años, 12 años, 15 años, es decir, que los chicos tengan hasta estudios superiores. Eso había que buscar, la formalización y el aumento de la escolarización de los niños de los países del tercer mundo que empezaban a surgir en el escenario internacional. ¿Continúa? ¿Cuáles fueron los efectos de la teoría de la modernización o de cualquier modernización que viviera algún país que se sumaba a esta teoría? Crecimiento poblacional. El desarrollo trae crecimiento de la población, lógicamente, porque hay menos enfermedades, menos muertes, mejores condiciones de salubridad para vivir, etc. Urbanismo moderno. Las urbes antiguas de los países tercermundistas comenzaron a modernizarse al estilo occidental. La transición demográfica, ¿no? Antes, ¿cuál era el equilibrio en los países tercermundistas? Mucha natalidad, pero mucha muerte también, ¿cierto? Pero en el mundo modernizado era el equilibrio, baja natalidad, pero también baja mortalidad, ¿no? Natalidad, mortalidad iguales, pero hacia abajo. Progresiva cualificación de los recursos humanos. El país que se quería modernizar tenía que educar a su gente, ¿no? Cualificarlos para las nuevas tecnologías que se venían en el mundo industrial. La mundialización de la economía y la tendencia hacia ¿qué? Hacia la democratización. Ese afán por la democratización empezó en los 50. Las fundaciones norteamericanas, etcétera, que comenzaron a crearse en esas épocas, buscaban un mundo que tenga un sistema político democrático, porque se entendía que democracia era sinónimo a
desarrollo, ¿no? Continúa. Frente a esta teoría de la modernización, que es una teoría occidental, europea, anglosajona, surgió otra teoría opuesta en los años 60 como respuesta, ¿no? Una reacción. Es la teoría cepalina, la teoría de la cepal. Es una teoría que nace en el tercer mundo. Creo que es la única teoría que surge en el tercer mundo y no nace en el mundo desarrollado. Surge más o menos a fines de los 50 inicios. En los 50 salió Rob Prebisch, pero a fines de los 50 esta teoría cepalina comienza a madurar, que nace en América Latina, pero luego se expande a África y Asia también. Continúa. ¿Qué es lo que buscaba esta teoría de la dependencia? Ellos decían que para alcanzar el desarrollo había que hacer lo siguiente, decían, ¿no? Generar más demanda interna, incrementando los sueldos y salarios de los trabajadores. ¿Pero cómo incrementamos los sueldos y salarios? Mediante una ley. ¿Ya? Los cepalinos decían, hay que aumentar los sueldos de la gente para que consuman más y desarrolle el mercado interno. ¿Pero cómo lo hacemos? Decretando aumentos salariales para todos los trabajadores. Ese era el mecanismo. Segundo, desarrollar un sistema de seguro social más eficiente por parte del gobierno, así que el Estado tiene que encargarse de todos los aspectos del seguro social, el Estado. Un poco replicando el Estado de bienestar que hicieron los anglosajones y europeos para combatir el comunismo en sus países, ¿no? Y desarrollar estrategias nacionales que sean coherentes con el modelo de sustitución de importaciones, la palabra frase de sustitución de importaciones. Ellos decían que si un país subdesarrollado como el Perú, por ejemplo, quería desarrollarse, tenía que industrializarse, pero desde el Estado. Y para evitar la competencia, cerrar las fronteras comerciales, ¿no? ¿Continúa? A fines de los 50 esta teoría ya se comienza a modular y vienen estas nuevas más, esas recetas, ¿no? Se reconoce, por ejemplo, que el sector industrial es importante. Ya los tercermundistas se dieron cuenta de que la agricultura no llevaba nada y para cambiar había que industrializarse. Esa fue ya la primera gran lección que ellos aprendieron, ¿no? Y promover un papel gubernamental más efectivo. ¿Para qué? Para reforzar las condiciones del desarrollo, es decir, hacer infraestructura, etcétera, todo en manos del Estado y aumentar los estándares de vida del país, ¿no? Todo desde el Estado. Continúa. Esto pasaba en el tercer mundo en los 60s y en los 70s el mundo desarrollado tuvo una crisis económica muy fuerte que fue acompañada por la crisis del petróleo. Además de la crisis económica que vivía el mundo desarrollado, vivían una crisis política. ¿Por qué una crisis política vivía? Porque en el mundo desarrollado ya estaban, por ejemplo, los grandes movimientos sociales que ustedes han visto realmente por la televisión, ¿no? En los 60 había aparecido el hipismo, los movimientos estudiantiles de mayo del 68 en Francia, por ejemplo. Habían aparecido el movimiento feminista, ¿no? Las mujeres, los ecologistas a inicios de los 70 y todos reclamaban algo, las minorías étnicas, los derechos civiles, Martin Luther King. Entonces muchos movimientos, mucha protesta en el mundo desarrollado, ojo, desarrollado. ¿Qué dicen los políticos del mundo desarrollado? Acá hay un problema, una crisis económica y también una crisis política, porque la gente nos exige muchas cosas que el Estado no puede responder. Hay que hacer algo. Se reunieron en los 70 en Washington, D.C. y esa reunión se llamó la reunión del mundo, el consenso de Washington, ¿no? O la reunión trilateral. ¿Por qué trilateral? Pues se reunieron Estados Unidos, Europa y Japón, no las economías más importantes de aquella época. Recuerden que ahora es China. ¿Y qué dijeron en esta reunión trilateral? Dijeron que, bueno, continuamos esa, pasamos esa. Dijeron, sus políticas, reducción del papel del Estado. El mundo desarrollado había aplicado mucho el estado de bienestar, el Estado se había agigantado y cada vez la población era menos, la demografía había caído. Entonces los jóvenes eran menos que los viejos y ya no se puede sostener ese mecanismo. ¿Qué había que aplicar? Reducción del Estado, ¿no? Dijeron ellos. La desregulación, es decir, desregular las inmensas burocracias que comenzaban a hacer más elefantiásico a las empresas, ¿no? Segundo, la rápida liberalización del comercio y del mercado de capitales. Liberalizar todo. Hasta ese entonces todo el mundo había levantado barreras a su economía. Ellos que decían que para salir más adelante, para alcanzar el desarrollo, había que bajar las fronteras y hacerlas planas para el comercio y para el mercado de capitales. ¿Qué es el mercado de capitales? El movimiento de dinero de un país a otro, ¿ya? Y la rápida privatización, había que privatizar todo lo que se pueda. Eso fue en los 70, ojo, en los 70, ¿no? Y había poca atención a la manera como llevar las privatizaciones, ¿no? Continuamos. Esto fue en los 70, esto no se aplicó. El primero que lo aplicó más o menos fue Margaret Thatcher, pues más o menos al principio, pero después lo aplicó mucho más en el año 79 que entró el gobierno, y Ronald Reagan en los 80, pero no se expandió en el mundo. ¿Por qué no se expandió en el mundo? Porque había un gran enemigo para ellos. ¿Quién era? La Unión Soviética. ¿Cuándo se expande esta receta? En el año 91-92, cuando se aparece ese enemigo y empieza la globalización, ¿no? Pero antes de eso había surgido otra teoría que es el desarrollo sostenible, ¿no? Y también ustedes han escuchado muchas veces. ¿Por qué surgió esta teoría en los 80s? Maduro en los 70, pero en los 80 viene con fuerza. Porque ya en el mundo desarrollado, la naturaleza había sido
totalmente golpeada por la industria. Tanto que así que ya el problema era, la pregunta era si podíamos vivir en este mundo industrializado, con las grandes chimeneas. Entonces surge la teoría del desarrollo sostenible, ¿no? En un documento llamado Nuestro Futuro Común, o el informe Butler, fue la primera vez que se habla de desarrollo sostenible como una teoría, ¿no? Y es un llamado a esa dirección. ¿Y qué es el desarrollo sostenible? Utilizar los recursos naturales, pero de una manera racional, para que las generaciones futuras también las sepan aprovechar. Esa era la idea. Ya continuamos. Bueno, estos son los objetivos varios que tendrían, ¿no? Continuamos eso. Y hasta que en los 90s, con el mundo globalizado, surge la nueva teoría, ¿no? La teoría del enfoque de desarrollo humano. Y lo aplica básicamente las Naciones Unidas, o el PNUD. ¿Qué es lo que aspira a este nuevo enfoque de desarrollo humano? Ellos dicen de que se valora la vida humana en sí misma, ¿no? Si el hombre vale porque es hombre, ser humano, varón y mujer, ¿no? Y el hombre además es el centro de los procesos de desarrollo, ese era el enfoque. ¿Por qué se desarrolla un país? Para que el hombre se desarrolle. ¿Cuál es el objetivo último? El hombre, el ser humano. ¿Y qué se entiende por desarrollo humano? ¿Cuál es la idea de desarrollo? Era la vida prolongada y saludable, es decir, que la gente viva más y de manera saludable. Adquisición de conocimientos, que la gente conozca más, se culturice más, tenga más habilidades para el trabajo. Y el acceso a los recursos necesarios para lograr un nivel de vida digno, ¿no? Ese es el enfoque de desarrollo humano que aún existe todavía en las Naciones Unidas, ¿no? Dimensiones la formación de las capacidades humanas, en salud sobre todo y en conocimientos, el uso de las capacidades adquiridas, ¿no? Se ve mucho el tema del ocio productivo, por ejemplo. ¿Cuáles son los principios? La participación, es decir, si una persona quiere desarrollarse, y un país también, obviamente, la gente tiene que participar en ese proceso de desarrollo. Por eso que ustedes muchas veces han visto el tema de participación ciudadana, etc. Eso viene de este nuevo enfoque, del enfoque de desarrollo humano, que implica la participación de la sociedad civil. Esos términos que son muy comunes vienen de esta teoría, ¿no? La equidad, la igualdad en el acceso a las oportunidades, también eso es un principio de este enfoque. La sustentabilidad, que es una aspiración ética y una necesidad práctica, ¿no? Claro. ¿Para qué aplicar un desarrollo sostenible? Porque es éticamente bueno. Tú no vas a depredar porque tus hijos después se mueran de hambre, ¿no? Lógicamente. Pero también hay una justificación práctica porque si tú saqueas toda tu naturaleza, si la pulverizas, ya no tienes con qué trabajar y desarrollarte en un futuro, ¿no? Hay dos necesidades, práctica y ética. Continúa. Es un poco el cuadro de diferencias, ¿no? Antes, ¿en qué se pensaba cuando se hablaba de desarrollo? Se pensaba en la economía. Ahora, ¿en qué se piensa? En las personas, en el ser humano. Antes se pensaba mucho en acumular riquezas, ahora se piensa más en el desarrollo de la sociedad en su conjunto. Antes, lo que se buscaba era la elevación del ingreso, el famoso per cápita, ¿no? Ahora se piensa en las oportunidades que tenga el hombre como ser humano. Antes se preguntaba, ¿cuándo produce una nación para ver si era desarrollada o no? Ahora la pregunta es, ¿cómo se encuentran los hombres de esa nación para ver si están desarrollados o no como país? Bueno, y hasta acá me quedo porque ya nos tenemos cortos con el tiempo. Muchas gracias por haberme escuchado. Tengo que dejarlos a mi pesar porque tengo muchas actividades en otros momentos. Nos vemos más tarde. Gracias. Ok, le agradecemos a Beltrán su participación y seguimos. Nuestra siguiente expositora es la señora Dora de Ampuero, que es directora del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. El Instituto Ecuatoriano de Economía Política es una organización sin fines de lucro que lucha por el Estado de Derecho, la libertad individual y un gobierno limitado. Fue establecido